Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Historia Intelectual de América Latina, un proyecto patrocinado por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. El profesor Carlos Marichal no nos acompaña el día de hoy porque su esposa tuvo una incidencia médica menor y entonces se ausenta por el día de hoy el doctor Carlos Marichal, pero estamos la doctora Alexandra Pita, el doctor Gabriel Zamacá y el que habla. Bien, pues hoy tenemos dos invitadas de lujo. Por una parte, tenemos a nuestra ponente, que es la maestra Judith González Erazo, de Flaxo, Quito, de Quito, Ecuador, con un trabajo titulado Mujeres Intelectuales y redes transnacionales, el caso de los Andes del Norte, siglo XIX, trabajo que va a ser comentado por la doctora Silvina Cormick. Hago una breve presentación de ambas invitadas. Judith González es licenciada y maestra en Historia por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Actualmente cursa el doctorado en Sociología en Flaxo, Ecuador. Ha sido profesora e investigadora en el Departamento de Historia, en el Instituto de Psicología, en la Escuela de Trabajo Social y en el Departamento de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el movimiento sufragista, historia de la prensa y la opinión pública, sociabilidades católicas y laicas, historia de las drogas. Es autora del libro Representaciones sobre las mujeres en la independencia, entre la realidad y la ficción, Nueva Granada, 1810-1830, editado por la Universidad del Valle en el 2018. Sus intereses de investigación se insertan en los campos de las mujeres en la historia, en Colombia y América Latina, la historia intelectual y la cultura de los impresos de los siglos XIX y XX. Por su parte, la doctora Silvina Cormick es historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente en la misma facultad en la cátedra Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Departamento de Filosofía. Es colaboradora en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y coordinadora de la Red de Estudios de Mujeres Intelectuales en América Latina, cuya sigla es REMIAL. Sus líneas de investigación se centran en la historia intelectual y de los intelectuales latinoamericanos. En especial, sus trabajos estudian, por un lado, la relación entre intelectuales y discursos latinoamericanistas a comienzos del siglo XX y, por otro, las posibilidades y limitaciones de la afirmación pública de las mujeres intelectuales en América Latina durante ese mismo periodo. Este último punto es desarrollado especialmente a partir de la trayectoria de Gabriela Mistral. Ha publicado artículos y presentado avances de investigación en congresos y eventos sobre trayectoria de intelectuales latinoamericanos, latinoamericanas y discursos de unidad latinoamericana a comienzos del siglo XX. Bienvenidas Silvina y Judith. Recuerdo brevemente la dinámica de la sesión. Judith, tienes 15 minutos para quizás contextualizar un poco tu texto. Ya lo hemos leído todas y todos. Quizás destacar algunas cuestiones metodológicas o si hace parte de una investigación más amplia. Luego vendrán los comentarios por otros 15 minutos de Silvina.
mismos a los cuales tú, Judith, tendrás derecho a una réplica de unos 5 minuticos y luego sí abriremos el debate a los asistentes. Así que bienvenidas todas y todos y Judith, te cedo la palabra. Buenas noches, disculpa para proyectar, si me das el permiso. A ver si Gabriel te lo asigna. Ya. No sé si ya lo puedes confirmar, Judith, por favor. Ya voy. Espera. Listo, ese es. Exacto, Judith, ahora ya tenemos tu... Listo. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, al grupo, a todo el grupo que conforma el CIAL. De verdad que ustedes son un faro para nosotros los que estamos en estos procesos de investigación, porque plantean ustedes unos derroteros que amplían también este horizonte de expectativa y este horizonte de experiencia de lo que es trabajar los intelectuales y las redes entre sí. El trabajo que yo les traigo hoy, bueno, también darle muchas gracias al público por estar aquí. Saludos desde Quito, Ecuador. El trabajo que les traigo hoy es una parte de mi proceso de investigación de la tesis doctoral. Es un trabajo no terminado aún. Es un trabajo para un doctorado en sociología. Aquí lo que quiero trabajar en mujeres intelectuales y redes transnacionales es el caso de los Andes del Norte. Es un estudio comparado que estoy haciendo entre Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Es un trabajo que obviamente, como ustedes saben, ya hay una producción que ustedes mismos, como el profesor Granados, como la doctora Pita y todos ustedes han producido, el profesor Deves, el profesor Morichal y demás, que han ya dado como una especie de conceptualización de qué son las redes, ¿no? Que en este concepto de redes, cómo juega también la producción cultural, el campo intelectual, ¿no? Cómo es una interacción social la que está aquí, la que se interviene, ¿no? En unos objetivos precisos, unos sujetos, unos grupos de personas. En este caso, mi apuesta y mi derrotero es dialogar con la historia intelectual, con la historia conceptual. Obviamente aquí en la ponencia ustedes no leyeron ello, pero es dialogar con la historia conceptual, la historia de los lenguajes políticos y la historia intelectual sobre las mujeres, ¿no? Ya los estudios de género en la década del 70 y en la década del 80, pues van a llamar la atención sobre las mujeres, digamos que en la historia y demás procesos, ¿no? En este caso, cuando se plantea el estudio de las mujeres letradas, va a ser muy, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, Judith. Va a ser muy importante, alguien tiene un micrófono abierto, va a ser muy importante el trabajo que hace la crítica literaria, la historia de las mujeres en la literatura, las literatas, ¿no? Este trabajo que van a hacer ellas de rescatar a las mujeres en el campo de las letras va a ser muy importante. Y lo que vemos ahorita es una interpelación que se da a la historia intelectual, ¿no? Para preguntarse dónde están las mujeres, dónde están estos sujetos femeninos, qué estaban haciendo en este momento que se construyen todos estos campos, como el literario, como el político, ¿no? Como el intelectual, qué estaban haciendo las mujeres. Entonces, en mi trabajo de investigación, yo quiero comparar cómo las mujeres, en este caso de Colombia, Ecuador y Perú en el siglo XIX, a partir de unos estudios de caso, tuvieron toda una relación con lo que es el Perú y sobre todo en este caso va a ser con Lima como un nodo, ¿no? De producción intelectual femenina transnacional. Recordemos que en Lima se va a configurar la primera generación de mujeres escritoras en América del Sur, ¿no? Los estudios de Negri, Baticur, Míseres,
y Vincent y demás, pues dan acotación ello, ¿no? Entonces las mujeres como Gorriti, como Clorinda Mato de Turner, como Mercedes Cabello Carbonera, como Carolina Freire, Teresa González, van a ser muy importantes para articular ese nodo que es Lima. Recordemos pues que Lima va a tener como capital del Perú, obviamente va a ser muy beneficiada con la expansión a partir del 50 de lo que es el guano, ¿no? Entonces esta economía guanera va a producir obviamente unos factores sociales, económicos y culturales muy propios para que Lima sea una ciudad dinámica y de tránsito, ¿no? Es por eso que vamos a encontrar a las mujeres, en este caso de los Andes del Norte, Colombia, Ecuador y Perú, en un tránsito constante, como lo muestra el collage que les tengo ahí. Las mujeres van y vienen entre Perú, entre Colombia, en este caso Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima. La conexión, por ejemplo, Guayaquil y Lima es muy, muy importante en este caso. Obviamente, cómo se dan estos procesos de conexiones entre estas mujeres a partir de clubes literarios, a partir de veladas literarias, ¿no? Un ejemplo de eso, obviamente, cómo se articulan las veladas literarias de Lima a partir de la figura de Gorriti y después de la figura de Clorinda Mato, ¿no? Entonces es muy importante ver aquí cómo la emergencia de la escritora en el siglo XIX también es una parte importante dentro de la historia intelectual y la historia de los espacios de sociabilidad letrada, ¿no? Estas mujeres, algunos estudios refieren a una serie de hermandades de letras, y la vamos a ver obviamente en sus obras, ¿no? Como las obras de estas mujeres, y es muy importante aquí el papel que juegan los medios impresos, sobre todo las revistas, la prensa, las publicaciones, ya sean libros, ya sean ensayos y demás, y el material que en este caso es la correspondencia, van a ser fuentes muy importantes para articular estas redes de mujeres que van a transitar en estos países que les contaba. Entonces, la prensa, los viajes también son muy importantes, pero aquí no todas estuvieron también de viaje, algunas vamos a ver que por los procesos históricos, políticos también van a estar muy metidas en política y algunas de ellas pues van a ser desterradas y en este caso exiliadas, ¿no? Entonces vamos a ver que estas redes suponen un intercambio de materiales periodísticos, de recepciones, de homenajes, recomendaciones a sus trabajos, empiezan a crear casi que una genealogía, y aquí es muy importante también tener en cuenta, por ejemplo, cómo el concepto de mujer, ¿no? Y el álbum como algo propio y la velada como algo íntimo, ¿no? Van a penetrar este espacio letrado y sobre todo intelectual, ¿no? Que hoy, por ejemplo, tenemos que darle gracias a los estudios literarios y a los estudios de la crítica de género, que ayudaron pues obviamente a situar a las mujeres como letradas, pero en este caso, cómo visualizarlas como mujeres intelectuales, ¿no? Y darles la categoría como tal, que eso es algo que también se le interpela a este tipo de estudios, ¿no? Y a este tipo de corrientes, o sea, ¿qué pasa con la mujer? Se le puede designar el término intelectual y demás, ¿no? Entonces, estas redes literarias que surgen en los Andes son muy, muy importantes para construir esta relación, sobre todo con lo que es Guayaquil, Quito y Bogotá, ¿no? Pareciera que en el siglo XIX, por digamos, por la geografía que tiene Colombia o que tiene Ecuador y demás, y ya el Perú, pues era muy difícil el tránsito, y las fuentes nos muestran que hay toda una red de mujeres. Y las redes andinas de Lima van a estar muy fortalecidas, sobre todo, por ejemplo, con la incursión de las mujeres en campos masculinizados, como el de la opinión pública, ¿no? Entonces vamos a ver que las mujeres transitaron por Lima, en este caso Soledad Costa de Samper es una de ellas, ¿no? Soledad Costa de Samper es una escritora colombiana de Bogotá que va a hacer su vida también en Lima. Todas estas mujeres transitaron por Lima, en este caso, Soledad va a publicar en Novelas y Cuadros de Costumbre una vida sudamericana en 1860 en lo que es Bélgica, ¿no? Ella va a publicar aquí estas novelas y cuadros de costumbres y va a dar nombre a la novela Teresa la Limeña. Ella vivió en 1963 en Lima. ¿Por qué? Porque su esposo, el señor
José María Samper había sido nombrado como director del diario El Comercio. Ella también va a escribir en El Comercio, pero en Lima ella funda la Revista Americana. Eso es algo también que se destaca, ¿no? No, estas mujeres no han sido estudiadas en sus tránsitos y en este caso en las redes. Soledad Costa de Samper, digamos que es la escritora prolífica más grande de Colombia, pero es poco lo que se ha estudiado su estancia, por ejemplo, en Lima. Esta revista tiene alrededor, es semanal, va a durar 6 meses. Esta revista va a ser muy importante porque de ahí Soledad empieza a construir una identidad latinoamericana, en este caso sudamericana de las mujeres, una identidad americana también. También muy importante las relaciones con España que establece aquí con las mujeres peruanas, ¿no? Con la misma Gorriti, con la misma, en este caso está Gorriti nomás, pero con otras escritoras colombianas y peruanas, ¿no? Soledad Costa de Samper obviamente va a ser muy importante en estas redes. Ella va a ser miembro de varios clubes, en este caso la Sociedad Jurídico Literaria de Quito va a ser muy importante porque en ella, se me olvidaba decirles, ¿no? O sea, los estudios de caso que yo trabajo aquí son Soledad Costa de Samper, la señora Marieta de Ventemilla de Ecuador, la señora Lastenia Larriba de Yona de Perú, de Ecuador, a Mercedes González Moscoso, y trabajo, soy la Ugarte del Ecuador. Todas ellas con su tránsito por Lima. ¿Por qué Lima? Porque en ese momento, obviamente, Lima, como les decía, es un nodo, obviamente, importante económico, mucho más que lo que va a ser Quito y Bogotá, ¿no? Y eso va a dar un pool para ello. Algo que voy a destacar es que las publicaciones de mujeres son muy importantes porque en ellas, por ejemplo, el concepto de mujer va a ser abordado, el concepto de mujer va a ser reivindicado. Muchas de estas autoras dicen que las mujeres crean estas redes literarias o estas redes de hermandades de letras por la ausencia de proyectos políticos de las naciones y de las repúblicas sudamericanas, ¿no? Entonces, en ese caso, estas redes lo que ayudan es a fortalecer ese proyecto de ciudadanía, en este caso transnacional, ¿no? El concepto de mujer va a estar presente casi en todas las publicaciones de las mujeres, por eso no es de acotar que la mayoría de esas publicaciones entonen este concepto, ¿no? Y obviamente para entonar este concepto hay unos procesos de historización, ¿no? Desde la mujer, en este caso, casi todos estos textos empiezan, como ustedes los ven, con estudios históricos para reivindicar obviamente que la mujer es un sujeto que ha existido a lo largo de la historia. Entonces, Soledad Costa de Samper, por ejemplo, en esta obra, La Mujer, ella hace toda una genealogía de las escritoras desde la colonia, obviamente rescatando a las mujeres de la colonia, a las mujeres de la República, pero también hace un retroceso histórico a las civilizaciones egipcias, a las civilizaciones antiguas griega y romana, medieval, para hacer como un recontexto de la mujer, y casi todas las publicaciones de las mujeres lo van a hacer. Otra mujer que va a transitar por el Lima va a ser Marieta de Ventemilla. Esta mujer ha sido poco estudiada. Ella, a partir de su obra Páginas del Ecuador, que la publica en Lima, ¿no? Ella va a ser exiliada política. Ella apoyó la dictadura de su tío, Ignacio de Ventemilla, en 1876 a 1882. Entonces, en ese periodo, cuando él es exiliado por cuestiones obviamente políticas, él es un liberal, ella también, ella publica su obra años después en Lima y va a tener una contrapáginas que se van a producir en el mismo Quito, en el mismo Guayaquil, en el mismo Perú, ¿no? Hacia esta hora. Esta mujer va a ser muy importante, Marieta de Ventemilla, porque a partir, ella también va a trabajar, a pesar de que es liberal, Soledad Costa de Samper es más de tendencia conservadora, ambas van a estar dentro del Ateneo de Lima, dentro de lo que es la Sociedad Jurídico Literaria de Quito, al igual que nuestra otra integrante, que es Lastenia Larriba de Yona. Ella es una limeña que va a transitar por Quito, por Lima, por Quito, por Guayaquil y por Bogotá. Ella va a hacer todo el recorrido, ¿no? Ella es esposa de un diplomático, Numa Pompilio Yona, muchas de esas mujeres, obviamente, por ejemplo, el caso de Soledad, con su esposo director del diario El Comercio, que va a dar a Lima, tiene esta garantía de estar viajando, ¿no? Lo mismo
la Senia de la Riva de Yona tiene esa ventaja de estar viajando también hacia Lima por el trabajo también de su esposa, hacia Bogotá, hacia Quito y hacia Guayaquil, y es muy importante porque ella, cuando reside en Guayaquil, funda el primer periódico para mujeres, en este caso, El Tesoro del Hogar, que es un periódico donde también escriben hombres, pero es la primera publicación dirigida por una mujer para las mujeres y el público general de Guayaquil y del Ecuador. También cuando se va a vivir, cuando muere su esposo, y en 1900 ella funda Arequipa Ilustrada, y desde ahí todos estos van a ser una especie de trampolín para las mismas mujeres, ¿no? Una invita a la otra, invita a la obra, la recepciona, hace reseñas de su obra, críticas, porque no creamos que todo en ellas es como una reivindicación de amor y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando Marieta publica este libro que se llama Páginas del Ecuador en Lima, que es la historia de toda la política, de todos los presidentes hasta su tío, porque ella hace una oda política a su tío, ella reivindica la dictadura como un proceso político, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, cuando publica este libro, en las cartas de Ricardo Palma, se revela que en su recepción con Clorinda Mato de Turner y con Mercedes Cabello, ellas dicen que Marieta no es la autora de esta obra y se ríen de Marieta y se burlan en alrededor de 3 o 4 cartas que se citan entre ellos, ¿no? Entonces, digamos que también habían unos choques y habían unos conflictos entre ellas que también son conflictos políticos porque aquí vemos tendencias de las mujeres dentro de la política, ¿no? Zoila Ugarte es una mujer también ecuatoriana, ella va a publicar La Mujer, que es una revista de 1900, y en esa también ella va a hacer un llamado a las mujeres, a Soledad Costa de Samper, a Marieta de Ventemilla, a la Senia de la Riva de Yona, a Mercedes Moscoso, a todas ellas las va a invitar para que publiquen, para que se escriban dentro de su obra. Ella es una liberal acérrima, ella va a tener un proyecto político muy, muy importante, y la mujer, como vemos, retoma el nombre, obviamente la conceptualidad, ¿no? Entonces, como vemos, las mujeres del siglo XIX, constantemente sus obras, el concepto de mujer es trascendental, ¿no? Es trascendental en su obra. Clorinda Mato de Turner también va a ser muy importante en esto de lo que son las redes, ¿no? En el Perú Ilustrado. Recordemos que casi todas estas mujeres son editoras de sus propios periódicos. Estas mujeres editan, y en este caso, por ejemplo, la Clorinda Mato es dueña de la imprenta también, la imprenta equitativa y demás, y ella va a sacar las publicaciones, va a publicarle a sus compañeras, a otras mujeres, ¿no? Lo mismo que va a hacer el tránsito, ahorita que el profesor mandó el libro sobre la baronesa de Wilson, ¿no? Como todas estas mujeres, hasta extranjeras, ¿no? Ese es el trabajo que hace la profesora Pura Fernández, ¿no? Que es uno de los primeros libros sobre redes transnacionales, en este caso con España y América Latina, y en este caso muestra cómo estas mujeres, Clorinda Mato, por ejemplo, va a estar en España, lo mismo que Soledad Costa de Samper. Entonces el tránsito de ellas es muy, muy dinámico, a partir de la opinión pública, a partir de los impresos dirigidos por ellas, en su caso publicados por ellas, la participación, en este caso, por ejemplo, en el Ateneo de Lima, la participación en la Sociedad Jurídico-Literaria de Quito, la participación que van a tener, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Con otros hombres, porque eso no es solamente entre ellas, sino, por ejemplo, muchos de los prólogos de sus obras los hacen los hombres, los hacen poetas como Pombo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita esta nueva, pues, esta renovación también que lleva a la historia intelectual, ¿no? Preguntarse por los otros sujetos que, digamos, que no han sido tenidos muy en cuenta dentro de la cultura letrada impresa, ¿no? Que han sido las mujeres y los subalternos. En este caso, estas mujeres, aunque son de clase alta, obviamente tienen algunas subalternidades, ¿no? Aunque tengan ciertos privilegios, pues obviamente en este caso también vamos a ver que esta mujer, Zoila Ugarte, va a ser de las primeras mujeres afromestizas, ¿no? Que publica, que escribe, que participa en política y que está también en tránsito en Lima. Ella también estuvo alrededor de unos 2 o 3 años de su vida en Lima,
Lastenia Larriba de Yona estuvo en Bogotá alrededor de 3 años, en Guayaquil alrededor de 8, en Quito alrededor de 2, ¿no? Marieta Ventemilla estuvo exiliada 15 años en Lima. Ella escribe en el periódico, por ejemplo, La Opinión Nacional, escribe en el Nacional de Lima, escribe en el papel periódico ilustrado de Clorinda Mato de Turner, participa en las veladas literarias de Clorinda Mato, ¿no? Soledad Costa de Samper es como la primera, la más digamos que la más, pues la más, como la madre, ¿no? En este trayecto, obviamente alrededor de lo que también es, en este caso, la Clorinda en este caso lo que es, por ejemplo, Juana María Gorretti, ¿no? Con el caso de que, como las argentinas que han trabajado bastante estos temas, la nombran, ¿no? Que ella va a ser una madre de letras, casi que una fundadora, porque también en el álbum es ese periódico que se funda más en Lima, por la Argentina, que también es exiliada, ¿no? Que también escribe, ese en 1872, pues esto también va a impulsar, ¿no? Va a impulsar estas primeras generaciones de mujeres letradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se interpela la historia intelectual, en este caso de América Latina? Es situar este papel, ¿no? El papel de las mujeres en redes, en este caso no solamente entre mujeres, sino las relaciones que hay, en lo que yo he descubierto aquí en la investigación que estoy haciendo en mi tesis, es que hay unas redes no tanto, pues sí, entre mujeres, pero los hombres aquí son figuras claves, ¿no? Entonces no es que este sea un trabajo para buscar en ellas las tendencias del feminismo de la época y demás, se centra más que todo en ver cuáles son las rutas, en este caso, ¿no? Cuáles son los intersticios, ¿no? Que las pueden rodear a ellas, ¿no? Porque lo que nos muestran, que aunque no todas nacieron en el mismo año ni nada, hay toda una generación diferenciada, pero que todas a lo largo de 40 años son las que ocupan este espacio letrado, ¿no? Esta red transnacional andina que le podríamos llamar a Lima como un nodo, ¿no? Porque Lima, todas van a vivir en Lima por diferentes cuestiones, algunas, por ejemplo, como el exilio de Marieta Ventemilla, Soledad Moscoso, su padre era comerciante de cacao, entonces digamos que Moscoso casi no la nombré. Moscoso también va a ser una mujer muy importante porque ella junto con Lastenia Larriba de Yona, pues fundan el periódico El Hogar, El Tesoro del Hogar, ¿no? Y van a hacer una serie de obras y poemas, sobre todo poemas, a Lima, Adiós Lima, a Volveré Lima, y demás obras que pues en este momento se me escapan, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos estas mujeres, ¿no? Es cómo utilizan los medios impresos, cómo utilizan las redes, en este caso hasta matrimoniales, conyugales, ¿no? Cómo aprovechar, por ejemplo, que su esposo es cónsul, que su esposo es director de un periódico extranjero, ¿no? Para hacer todos estos vínculos. Y también algo pues, que se lo muestra, ¿no? O sea, las publicaciones no son apolíticas totalmente como uno creería, ¿no? Por ejemplo, El Tesoro del Hogar es un proyecto totalmente conservador, lo mismo que los proyectos de Soledad Costa de Samper, son muy de corte conservador, los proyectos de Marieta Ventemilla, Zoila Ugarte y un poco ya Mercedes González Moscoso de Guayaquil van a ser un poco más políticos, más liberales en este caso, y más radicales en términos de Zoila Ugarte, que es la mujer afroecuatoriana, ¿no? Bueno, entonces aquí para concluirles, lo que quiero mostrarles es que dentro del circuito de letras limeño transitaron 5 intelectuales, ¿no? Soledad Costa de Samper, Marieta de Ventemilla, Zoila Ugarte, Lastenia Larriba de Yona y Mercedes González Moscoso, ¿no? Ellas estuvieron en un tránsito como escritoras, ¿no? La profesionalización de la misma a través de sus obras, la creación de imprentas, en este caso, ¿no? La creación de sus mismas publicaciones, la edición, la traducción también de varias obras y
obviamente los conflictos políticos a los que todas ellas tuvieron que enfrentarse, ¿no? Entonces lo que vamos a ver aquí es que hay una amistad entre ellas, ¿no? Una amistad letrada, una amistad de letras, pero como lo notamos, este campo literario, este campo periodístico y también intelectual es muy importante para conjurar lo que se llama una producción transnacional, porque sus obras, como las vemos, reflejan conexiones, movilidades a través de sus viajes, los exilios, ¿no? Los tránsitos, sus publicaciones como revista, prensa, además de las novelas, como vemos, por ejemplo, Teresa la Limeña, que es una novela dedicada a las mujeres limeñas, ¿no? Y sobre todo a Teresa, que es la protagonista. Las novelas, los ensayos, los poemas, por ejemplo, que se le dedican a las ciudades, la ficcionalización, por ejemplo, en Páginas del Ecuador, que Marieta de Veintemilla le dedica un capítulo a Lima, ¿no? Entonces, los homenajes mutuos, las citaciones mutuas, los cruces en espacios de sociabilidad y asociaciones literarias y políticas, muestra la creación de un círculo intelectual letrado femenino entre Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima. No en vano, Soledad Costa de Samper, en sus obras, tejió e invocó las redes intelectuales en el prospecto, por ejemplo, de la revista La Mujer, que invita a las hermanas peruanas y ecuatorianas y demás a que escriban en su obra, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en la sociedad moderna, Soledad Costa de Samper reforzó ese tejido de redes y hermandad, elaborando un gran listado de escritoras que van desde el Río Grande hasta la Patagonia, destacando sus congéneres ecuatorianas y peruanas. Ejemplos también que encontramos en la escritora la limeña Lastenia Larriba de Llona, con su amiga, la guayaquileña Mercedes González Moscoso, donde ambas comparten varios medios de opinión pública que dirigen y se brindan homenajes mutuos, como lo hace González a Larriba en medios de Quito, como en el periódico El Chiri, diario liberal, o en el diario La Nación, donde le hace odas a su amiga. La obra de González en El Nido será prologada también por su amiga Lastenia Larriba de Llona. Asimismo, veremos homenajes de la escritora limeña Lastenia a otras compatriotas ecuatorianas, como los realizados por González y Ugarte y por Acosta. Estas 5 autoras muestran su incidencia y participación en la construcción de campos literarios y periodísticos andinos de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que nos lleva a afirmar la existencia, por ejemplo, en Lima, de un circuito de redes transnacionales intelectuales sudamericanas, como ya nos los han mostrado, por ejemplo, los estudios de María Vincent, de Gorriti, los estudios de Míseres, sobre, por ejemplo, las redes que existieron en el cono sur, ¿no? Con Lima, Buenos Aires, Lima, Lima, Santiago, Lima, Lima, La Paz, ¿no? Que son los estudios de Sotocurmi, ¿no? Lima, La Paz, Lima. Entonces, digamos que a partir de este tejido, obviamente este solamente se centra en los 3 países del norte, pero lo que muestra es que hay una dinámica total desde Colombia hasta Argentina, ¿no? En todos estos países, y a pesar de que las guerras civiles del siglo XIX y las guerras transnacionales, internacionales entre cada uno de estos países, pues digamos que uno creería que afecta que las mujeres no hubieran podido transitar, pero lo que nos muestran aquí estos trabajos es que obviamente estas mujeres, a partir de unos beneficios, ¿no? O en este caso unos privilegios de raza, de clase, ¿no? Aunque son subalternas, no son ciudadanas, y esto hay que también tenerlo claro, ¿no? Muchos de estos periódicos, ellas no piden el voto, no están hablando del sufragio como lo van a ver en el siglo XX, pero sí hay una cuestión política, como lo decimos, por ejemplo, aquí La Mujer de Zoila Ugarte es un proyecto netamente liberal, aunque escriban mujeres conservadoras y hasta monjas llegan a escribir, ella tiene un proyecto liberal, ¿no? Todo esto también para que se refuerza, también son los procesos de la educación de la mujer, ¿no? Recordemos que el siglo XIX y todos estos proyectos liberales y conservadores y radicales, pues, hablan de la mujer, la educación de la mujer, y en este caso, por ejemplo, no es en vano que titulen a sus obras La Mujer, no es en vano que ellas hablen de mujeres modernas, no es en vano que hoy por hoy, a partir de todo esto, también les demos
obviamente el título de mujeres intelectuales, porque la categoría de enunciación también es muy, muy importante. Enunciar a las mujeres, ¿no? Darles el título de demás. Así como hoy podemos hablar de intelectuales indígenas, intelectuales afro, ¿no? Hay que ver, obviamente, que estas mujeres, aunque son blancas, exceptuando un poco a Zoila Ugarte, el resto, obviamente, eso también es un privilegio, ¿no? Entonces, escribir, comentarse, criticarse, ¿no? También, por ejemplo, Soledad Costa de Samper va a ser muy, muy crítica con el proyecto de Marieta de Ventemilla, ¿no? Por ser una mujer que se involucra totalmente en política desde una posición totalmente combativa, ¿no? Hasta haber sido una mujer que tomó las armas y fue, digamos que una de las pocas mujeres que ocupó la vicepresidencia de un país. Entonces, digamos que las relaciones políticas también van a ser muy, muy importantes, las relaciones en cómo ellas incursionan en espacios, ¿no? Y los espacios de conexión, ¿no? Las sociedades, las academias, en este caso Soledad Costa de Samper, igual que Marieta de Ventemilla, son socias de la Sociedad Jurídica Literaria de Quito, invitan a la CENIA, por ejemplo, Soledad invita a la CENIA, que también va a estar en Bogotá, ¿no? Van a estar muy importante en Bogotá y van a publicar en sus periódicos, en el periódico La Mujer, el Domingo de la Familia Cristiana, El Hogar. Judith, perdón, te quedan 3 minuticos. Listo. Entonces, para cerrar, eso es un proyecto de investigación en tránsito. Agradezco todos los comentarios de todas las formas que vengan, porque esto es una construcción total, ¿no? Entonces, algo que quiero dar a entender aquí es cómo las mujeres, a partir de los medios impresos, ¿no? Jugando en estos mismos roles de los hombres, a la opinión pública, las mujeres van a sacar sus propias publicaciones, las mujeres van a estar en tránsito, en movilidad, algunas por viaje, otras por ocio, otras por cuestiones políticas como el exilio, van a transitar por Lima. Lima va a ser un referente muy importante del siglo XIX. Lo vemos, por ejemplo, con el caso de Gorriti y demás mujeres, por ejemplo, la baronesa de Wilson y demás mujeres extranjeras que pasaron por Lima, ¿no? Lima se constituye en este nodo, ¿no? En esta ciudad puerto, va a ser un nodo muy importante con Guayaquil, con Quito y con Bogotá. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es que las mujeres también hicieron parte de esos procesos intelectuales en la formación de un campo intelectual, obviamente con diferencias, ¿no? Con estrategias diferentes, porque las mujeres van a jugar también con estrategias, van a jugar también con dispositivos retóricos, ¿no? No en vano también que los periódicos se llamen El Hogar, no en vano que ellas hablen de la familia, ¿no? Que en vez de hablar del voto, hablen de la mujer moderna, ¿no? Que las se sitúen como mujeres y agentes históricos, porque esto también es muy importante. Casi todas estas publicaciones, revistas, periódicos, ensayos, biografías que ellas hacen de otras mujeres, van a reconstruir ese proceso, un proceso genealógico, ¿no? Para dar memoria de que sí, la mujer ha participado, ¿no? Desde la colonia, la entrada a la independencia, la república, que ha participado en la Revolución Francesa, que ha participado en Grecia y Roma, porque para ellas es muy importante los procesos de historización, ¿no? No en vano, la mayoría de ellas, a partir de su vida como intelectuales, van a publicar en su mayoría biografías, y biografías, por ejemplo, de hombres, en su mayoría, obviamente, y casi todas del proceso de independencia, ¿no? Entonces, el concepto de héroe va a ser un concepto muy importante utilizado, lo que he visto a lo largo de lo que estoy investigando. Judith, entonces, sí, les doy muchas gracias, estoy abierta a sus comentarios y gracias. Muy bien, Judith, muchas gracias por tu exposición. Le doy entonces la palabra a Silvina para que adelante los comentarios al texto de Judith. Adelante, Silvina. Bueno, primero
Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, a Emer, a Alexandra y al doctor Marichal también, para comentar el texto de Judith González, que me gustó mucho. Y una sola aclaración antes de comenzar. No estoy doctorada aún, así que la tesis está ahí, así que aún solo para ser honesta con todo el público. Les cuento lo que yo preparé para hoy. En primer lugar, bueno, focalicé en algunos puntos centrales que, de acuerdo a la lectura que hice de trabajo de Judith, me parecieron relevantes para mencionar aquí. Luego, y me parece que es interesante porque también lo retomó ahora el comentario de impronta de Pura Fernández, entonces algunas cuestiones vinculadas al campo, ¿no? Específicamente. Luego sí algunos comentarios más en relación con la historiografía, digamos, o con los textos que abordan los temas que ella trabaja. Entonces, lo que le pido también, doctor Emer, si me puede avisar 5 minutos antes, porque veo que me voy a desorientar. Bueno, entonces el texto se llama Mujeres intelectuales y redes transnacionales, el caso de los Andes del norte del siglo XIX. El trabajo que nos presenta Judith, tengo con el apellido, pero te voy a decir Judith, el trabajo que nos presenta Judith hoy, al menos en la versión escrita que recibí para comentar, es de carácter propositivo, ¿no es cierto? Es un trabajo que no nos informa los resultados de una investigación concluida, como bien expresó, sino plantea un problema, un tema que está en curso de investigación, ¿no? Más específicamente, Judith, en su trabajo, nos comparte su interés por analizar, y cito aquí, el papel jugado por las mujeres dentro de la construcción de redes transnacionales andinas, con Lima como circuito nodo de estructuración que conectó con Quito y Guayaquil en Ecuador y con Bogotá en Colombia. Tal como es presentado en su texto, se advierte entonces que su objetivo primario es explorar la conformación de redes transnacionales de mujeres intelectuales que vincularon a escritoras de Ecuador, Colombia y Perú, centralmente de las ciudades de Quito, Guayaquil, Bogotá y Lima. En segundo término, la propuesta implica analizar el modo en que esas redes afectaron el circuito intelectual y cultural andino. Finalmente, se pregunta por la relación que las mujeres estudiadas entablaron con Lima en sí misma, ¿no es cierto? ¿Qué representaciones y cómo vivenciaron de algún modo Lima? Con todo, en esta instancia, en la que yo pude leer, el eje de su propuesta está centrado en el primer punto, ¿no es cierto? En el estudio y la reconstrucción, y un poco también lo presento ahora, en el estudio y la reconstrucción de las redes transnacionales de escritoras ecuatorianas, colombianas y peruanas que tuvieron una actuación pública entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX, con énfasis, podríamos decir, en las décadas de 1880 y 1890, para identificar a sus integrantes, vislumbrar sus interacciones al interior de este circuito cultural andino, así como las relaciones tramadas a partir de las publicaciones en las que participaron o fundaron. En su texto, la autora centra su atención en las figuras de Soledad Costa Samper, de Colombia, Marieta de Ventimiglia y Lastenia Larriba de Llona, de Perú, Mercedes González de Moscoso y Zoila Ugarte, de Ecuador. Se trata de mujeres que escriben y publican en la prensa nacional y extranjera, que fundan periódicos y revistas, que viajan. El exilio, como ya comentó, es uno de los motores de ese desplazamiento, mayormente dentro de la región andina, ¿cierto? Pero también fuera de ella, como es el caso de Europa. Tienen vinculación con la vida política de sus naciones, en particular en el caso de Ventimiglia. En síntesis, se trata de mujeres ilustradas, literatas y publicistas, de mujeres que participan de la vida pública de sus naciones y o de la región. Son mujeres, indica Judith, cito, que muestran su incidencia y participación en la construcción de los campos literarios y periodísticos andinos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De allí que Judith se pregunte por las estrategias a las que estas mujeres recurrieron en su participación en la esfera cultural y en los debates públicos, y en qué medida dichas estrategias les permitieron ser reconocidas como escritoras, periodistas, intelectuales, tanto como validadas en la esfera pública. En consonancia con su objeto de estudio, la autora recurre al enfoque de las redes culturales, intelectuales, que asumen en este caso un carácter transnacional, en tanto estas representaron, afirma Judith, una instancia central para la agenda y construcción del sujeto autoral e intelectual femenino en los Andes.
Y aquí paso al segundo punto, ¿no? Un título así para orientarnos: historia intelectual y los intelectuales, campo de estudio en el que se inserta el trabajo de Judith. El tema propuesto por Judith dialoga con diversos campos cuyos intereses se entrelazan en la búsqueda por examinar a las mujeres escritoras, letradas, intelectuales en América Latina, en este caso en el siglo XIX. Estudios literarios, estudios de género, estudios culturales, entre otros, pero busca afirmarse en el de la historia intelectual y de las y los intelectuales. La autora cita en su texto la objeción esgrimida por Fernández Pura en su introducción a No hay nación para este sexo, y sigue, a la historia de los intelectuales en América Latina, dirigida por Carlos Altamirano, por no incluir a mujeres letradas del siglo XIX en razón de su participación marginal en el espacio de la cultura intelectual del periodo. La objeción de Pura es atendible. Sin embargo, quisiera aquí detenerme en este punto, dado que el planteo de la autora, o sea, de Pura Fernández, nos permite referirnos más en general a cuestiones vinculadas a la conformación del campo específico de indagación relativo a la historia intelectual y de las intelectuales en América Latina. Respecto a la obra en sí, ¿no? Dirigida por Carlos Altamirano. En efecto, a pesar de que el volumen dedicado al siglo XIX cuenta con un artículo de Dora Barrancos dedicadas a las maestras librepensadoras y feministas en la Argentina entre 1900 y 1912, o sea, ya un poco cerrando el ciclo, y a pesar también de que en su introducción en el primer volumen Jorge Myers retrata la participación creciente, indica Myers, de las mujeres en la vida cultural de ese siglo, atendiendo al modo en que esa participación en salones y prensa tensionó los límites de la esfera pública a partir de su intervención en debates y actividades, las mujeres letradas en efecto se hallan subrepresentadas, ¿no es cierto?, en esa obra. Esa falencia que marcaba Pura Fernández, entiendo yo, refleja más que está inscripta, ¿no?, en la obra dirigida por Altamirano, refleja un estado del campo de indagación específico relativo a las mujeres intelectuales en América Latina. Si uno o una se revisa los estudios sobre mujeres realizados desde un enfoque de historia intelectual y de las y los intelectuales en América Latina, o que dialogan con él, me refiero aquí al estudio de las trayectorias, ¿no?, las redes, asociaciones, participación en proyectos culturales y en debates públicos, o sea, esos enfoques, encontrará que en líneas generales estos no van más allá de los años 2000, 2010, y con mayor, o incrementándose en los últimos años. Es sobre todo, y la obra de Altamirano es de 2008 y 2010 el segundo tomo, entonces, y la obra de Pura es de Fernández Pura es de 2015, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece una cuestión de temporalidades que me parece importante mencionar en qué estado estamos de la historia de las intelectuales, en todo caso. Es sobre todo entonces cuando las preguntas, hacia los años 2000, 2010, es sobre todo entonces cuando las preguntas por las intelectuales en América Latina inicia un recorrido en nuestra región hasta alcanzar hoy por hoy una consistencia respetable. Bueno, los libros de Vicent, si bien ella no sé, creo que ella no sé si se reconoce dentro de la historia intelectual, pero no por nada fue publicado en la editorial de Quilmes, con el amparo, digamos, con la propuesta de Jorge Myers, digamos, del Centro de Historia Intelectual. Entonces eso ya nos habla de, bueno, un lugar, ¿no es cierto?, que empieza, ¿qué lugar ocupa ese libro en el campo? No fue publicado por otro, fue publicado por el Centro de Historia Intelectual. El trabajo de Pita González, con Paula Bruno y Alvarado, bueno, sobre las mujeres en las embajadas culturales. En este periodo están surgiendo distintos libros y trabajos colectivos que abordan específicamente las mujeres en tanto intelectuales, ¿no? Pero es en este periodo. Hasta ese entonces las investigaciones sobre la participación de las mujeres en la escena cultural provinieron de campos aledaños, como los anteriormente referidos, donde es posible hallar estudios relativos a problemas como los de la autoría, la escritura y la lectura de las mujeres, la exclusión de las mujeres en el canon literario, feminismos y demás. Me he tomado el tiempo para hacer... Perdón, Silvina, 5 minutos finales. No, ¿en serio? Que sean 6. Bueno, entonces voy rápido. Consideraciones sobre el texto. Bueno,
Ya dijimos quiénes son las mujeres. Las mujeres pertenecen, como indicó Judith, a las élites nacionales, ¿no? En tiempo de agitación política. Hay una guerra de por medio en Chile y Perú, que lleva a experimentar exilios, ¿no es cierto? Como en el caso de Ventimiglia. Estos exilios, viajes, redes y prensa componen los elementos centrales que amalgaman las experiencias de las 5 mujeres que la autora nos presenta. Vinculadas en mayor o menor grado entre ellas, todas comparten lazos con Lima, por distintas razones que ya mencionó Judith. No todas tienen vínculos personales entre sí, algunas se conocen, hay 3 en particular que se conocen las 3, publican en las revistas que fundan 2 de ellas, en el resto son más distanciados. Lima, Arequipa, Guayaquil, Quito y Bogotá componen el mapa material en el que las mujeres escritoras se desplazan y traban las relaciones. Esas relaciones se dan sobre todo en los salones, ¿no es cierto? Los salones literarios, o por lo menos inicialmente, en el caso de estas mujeres, quiero decir. Bueno, es una práctica extendida en el siglo XIX, sobre lo cual ya conocen, pero me quiero detener en algo que señala Baticore, ¿no? No respecto a los salones, pero que lo podemos pensar aquí, el tema de la escritura, ¿no? El problema en la escritura o la participación de las mujeres en los salones, como que son espacios privados, ¿no? Generalmente tienen lugar en los hogares, pero son dentro de un círculo cerrado. No hay una exposición de la persona, de la figura, de la autora en el espacio público, que es donde se juega el problema del honor, ¿no? Y Baticore señala, para las mujeres americanas, el honor estaba ligado desde la colonia y hasta el siglo XIX y XX con su comportamiento sexual, social y familiar, es decir, con la castidad o la fidelidad debida al esposo. Una noción del honor que produce condicionamientos, podemos decir, en el pasaje de la escritura, hacia la escritura y sobre todo hacia la publicación, ¿no es cierto? El problema de convertirse en una escritora pública. A partir de ahí la persona se encuentra sometida al problema del deshonor, que es un problema personal y también para la familia, sobre todo, y al problema de la crítica, ¿no es cierto? La crítica en términos de su capacidad de escritura y demás. Ya a fines del siglo X, del periodo exactamente que vos estás trabajando, las publicaciones no son hay gran variedad, ¿no es cierto?, vinculada a distintos procesos. Bueno, y como debe estar quedando muy poquito tiempo, qué pena esto, el tiempo. Bueno, por ahí quisiera señalar entonces, bueno, a partir del problema del deshonor, del pasaje a la escritura pública, las redes funcionan, ¿no es cierto?, sosteniendo, creando la sororidad, digamos que ahí trabajan varias autoras, Carol Larcos Herrera, María Vicens, y Pura Fernández, como mencionaste vos, y cómo es a partir de la lectura de algunos periódicos que uno puede ir viendo cómo se componen las redes, digamos. Es la materialidad de los textos la que nos hablan de quiénes participan y con quiénes dialogan. Y tengo una serie de preguntas, ¿no es cierto?, digamos, como para cerrar esto. Podría seguir hablando, bueno, de la prensa, el tema de los acuerdos y los desacuerdos, qué temáticas aparecen ahí. Me ha extendido bastante en las redes y los debates, pero bueno, dejémoslo ahí. Para terminar, entonces, el espacio de la prensa de y para mujeres en este periodo es un espacio público, ¿no?, el que las mujeres construyen y dan cuenta de sus relaciones de apoyo, estímulo y validación, pero también es el espacio en el cual discuten socialmente, como mencionaste, el lugar asignado socialmente a la mujer, aunque todavía en mayor medida dentro de un discurso de la domesticidad, ¿no es cierto? Los reclamos están centrados en la cuestión de la educación, en la condición de la mujer, la cuestión de la educación y la búsqueda de reconocimiento como escritoras. Nos plantea ahí, es necesario como ver las diferenciaciones, ¿no es cierto? Porque dentro de esos grandes tópicos aparecen un montón de subtemas. Para terminar, simplemente resalto, la propuesta me parece muy atinada, muy interesante, creo que es un aporte importante, y a fin de seguir centrándola en su objetivo, que es dentro del campo de la historia intelectual, creo que hay ciertas preguntas de ciertos aspectos que es necesario abordar, ¿no es cierto? Una cuestión central
y ese es el problema de la historia intelectual, ¿no es cierto? Que uno tiene que abrevar en muchísimas canteras y se vuelve a hacer un poco complejo. El problema de las trayectorias y los capitales que, ¿no es cierto? Que cuentan cada una de estas figuras. ¿Quiénes son, digamos, estas personas, ¿no? Estas mujeres? ¿Quiénes son en sí? ¿Qué formación tienen? Bueno, has mencionado un poco que están con quienes están casadas, si son casadas, están solteras, tienen hijos, como la materialidad de su vida, digamos, por decirlo. ¿Qué las habilitaba a participar en la esfera pública? ¿Por qué participan? Digamos? ¿Desde qué lugar hablan en la esfera pública, en la prensa? ¿Cuál es el suelo de debates? No basta, creo yo, con decir, bueno, esta decía que había que estudiar, esta decía que no había que estudiar, sino, bueno, ¿cuál es la discusión, no? ¿Qué es lo que está en juego en lo público sobre lo cual ellas intervienen? Y, bueno, ¿qué relación establecen con la política, no es cierto? Si, como en algunos casos más cercanía, o qué discurso sobre la nación presentan, y eso creo que es importante, ¿no? Sobre todo en este periodo. Hay una crítica al modelo de nación dominante, hay una contrapropuesta. Y por último, bueno, ¿con qué archivos trabajás? La prensa y los archivos privados, podés acceder a archivos privados. Y lo último de lo último, bueno, el problema de la categoría del intelectual, ¿no? El tema de cómo usarlo, en el sentido de intelectuales, bueno, está establecido, hay un consenso, digamos, de que la figura del intelectual surge a fines del siglo XIX, 1898 era, bueno. Dreyfus, sí. Bueno, a partir de ahí se dice, hola, existe el intelectual. ¿Qué pasa hacia atrás, no es cierto? Uno puede extrapolarlo, ¿hasta qué punto analíticamente uno lo puede extrapolar? Porque implica la constitución de ciertos campos, ¿no? La autonomización de la figura del intelectual, que es distinto a la situación del letrado en el siglo XIX, ¿no? Donde la relación entre política y el mundo cultural intelectual es mucho más cercano. Entonces, bueno, me queda esa duda. Bueno, muchas gracias, disculpen que me tomé más tiempo. De acuerdo, Silvina, gracias a ti por tus comentarios. Brevemente, Judith, para que le demos paso a los demás y a las demás, pues una respuesta a Silvina. Sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios, la interpelación constante que tiene que haber en esta investigación, ¿no? Obviamente, como usted lo leyó, es una propuesta y como propuesta ha cambiado un poco, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la categoría intelectual ya es una categoría que obviamente ver hasta dónde están hasta dónde se puede extender o no. Y digamos que un poco más que historia intelectual, yo ya he variado mi trabajo un poco más hacia lo que son los lenguajes políticos, ¿no? Entonces, en este caso, los lenguajes políticos, pues ya son un poco diferenciados y a la idea de historización y creación de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de mujer, cómo lo historizan, cómo le dan un bagaje público, político también y demás, y qué las habilitaba a ellas a este espacio, ¿no? A este espacio letrado, obviamente. No son mujeres que obviamente por sus relaciones de clase, sus relaciones de raza tienen unos privilegios que las puede habilitar a los espacios públicos. La mayoría de ellas obviamente son mujeres, todas ellas son mujeres casadas, ninguna es soltera o se quedó solterona, ¿no? Todas ellas están casadas y todas ellas en este caso están referenciadas con también, y eso es lo que también molesta a ratos, ¿no? O sea, decir que ellas son las esposas de. Por eso casi no quise hacer referencia en sus esposos, el esposo de José María Samper, ¿no? Numa Pompilio de Llona, el otro era cónsul, el otro era un gran empresario del cacao, ¿no? Eran figuras de los partidos liberales y conservadores, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una relación en este contexto que las impulsa a ellas, ¿no? O sea, son los mismos hombres, cuando uno lee, por ejemplo, en este caso, las cartas, ¿no? A veces son los mismos hombres que las invitan a publicar o les dicen,
mira, Julanita sacó un periódico en Lima, ¿qué te parece si hicieras esto en Guayaquil? ¿No? Entonces, digamos que hay una interpelación entre ellas, entre hombres y de diversas corrientes. Así sean políticas, obviamente hay encuentros, ¿no? Pero aquí hay categorías que también yo pienso que empiezan también a surgir, ¿no? Y conceptos que uno tiene que empezar a renovar, o en este caso a proponer, ¿no? Como, por ejemplo, se construye el concepto de mujer como un concepto ligado a la idea de ciudadanía, por ejemplo, el concepto de ciudadano, ¿no? Cuando uno ve los manuales de historia intelectual, o no en este caso los manuales, sino los compendios, por ejemplo, de los diccionarios, cómo articulan el concepto de ciudadano, de soberanía y demás, pues digamos que ellas utilizan el concepto de mujer, el concepto de familia, el concepto de hogar, como extrapolares o a veces en conjunto con estos grandes conceptos macronacionales. La mayoría de ellas le apuesta es más que a un proyecto nacional, obviamente la nación es un concepto primordial, la idea de patria también como el nicho más pequeño, todas, y la idea de hogar, todas ellas usan este concepto, pero me parece que el concepto de lo andino, por ejemplo, cuando Soledad escribe, Teresa la Limeña, el seudónimo de ella es Andina, ¿no? O sea, todas ellas apuestan a un proyecto andino, en lo que yo he visto, en un proyecto de fortalecimiento andino, y en este caso también hasta una mitografía de lo que fue, por ejemplo, la Nueva Granada, ¿no? Articular otra vez Colombia, Ecuador, obviamente Bolívar llegó al Perú, entonces, por ejemplo, ellas hacen poemas a Bolívar, poemas a Sucre, ¿no? Poemas a Flores, entonces ellas están muy vinculadas con esa idea de una nación, obviamente no son ciudadanas, pero se vindican en la ciudadanía a partir de las letras. Los archivos que yo utilizo son los archivos de Bogotá, de Quito, de Guayaquil y de Lima, sobre todo los archivos de las hemerotecas, también tengo correspondencia de ellas, tengo prensa, que no es solamente que trabaje la prensa, que ellas, o sea, como hizo la crítica literaria en un momento, ¿no? Desde la perspectiva de género y la historia de la literatura, que fue vincular las obras. En este caso yo quiero hacer la lectura de las obras y los contextos, ¿no? Entonces, la mayoría de obras, aunque Teresa la Limeña parezca una obra simplemente de carácter anecdótico de su pasado por Lima, es una pelea, obviamente, que tuvo ella con la sociedad limeña, ¿no? Ella no duró mucho, su esposo no duró por combates políticos como director del diario El Comercio, ¿no? José María Samper. Entonces, ella solo dura 6 meses en Lima y digamos que son a veces los mismos liberales los que hicieron una pelea al señor Samper y ellos se van. Y entonces ella escribe su novela en Bélgica, saliendo de Lima se va a vivir a Bélgica. Entonces, ella publica en Bélgica su novela y no es muy bien recibida, digamos que por algunas mujeres letradas y más adelante también, pero también hay como toda esa disputa, ¿no? Entonces, más que ver, yo lo que quiero ver las redes orales y todo esto, yo quiero ver es el conflicto y la disputa que tienen también en ellas en este momento a la hora de publicar sus obras, ¿no? ¿Quién les hacen los prólogos? Por ejemplo, los prólogos de Las Tenias Arriba de Yona, en su mayoría los hace Pombo, ¿no? Los hace Pombo, entonces ahí hay una relación también de cómo son los proyectos, por ejemplo, del Partido Liberal, ¿no? Pombo o el Partido Conservador, ¿no? Quien, por ejemplo, el primer prólogo de Teresa la Limeña lo hace el esposo de ella, que es José María Samper, dándola a conocer al mundo, ¿no? Porque esa es la primera obra que publica Soledad. Entonces, lo que quería yo mostrar aquí es que los archivos son muy ricos, ¿no? Sobre todo la prensa del Ecuador hay algo que es complejo, es que la tienen los curas, en este caso la Aurelio Espinosa, que es de curas y demás, entonces hay algunas partes, digamos que hay algunos, unas formas de adquirir la prensa o los impresos más tardíamente, pero ya digamos que pude sacar la prensa de Guayaquil, también la prensa de estos países, la correspondencia también es algo muy complejo y son archivos privados, algunos, los 20 millas es un archivo privado, el archivo, el de las otras mujeres es público, ¿no? Y su correspondencia, por ejemplo, la correspondencia de Las Tenias Arriba de Yona se encuentra, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y algunas fuentes también digitales. La biblioteca de Soledad Costa en Samper es riquísima en eso, porque
al hacerle un fondo, es la única mujer de estas que cuenta, no sé cuántas mujeres en América Latina cuentan con un fondo en una biblioteca, en una hemeroteca, que ya sea un fondo como tal, ¿no? Entonces, digamos que los archivos son muy ricos, sí hay fuentes como para decir que es que no hubo fuentes, sí las hay, y más bien es como lo que usted dice ahí, una interpretación fue lo que hizo Pura, obviamente cuando yo no pude meter todo, pero sí hay un capítulo sobre mujeres, y también hay uno de Brasil, de una brasilera que ya trabaja el siglo XX, ¿no? Entonces, sí es que sí se han nombrado a las mujeres, pero en este caso, más allá de situarlas y obviamente se les puede dar el título de intelectuales, como usted decía, de ver hasta dónde se ensancha ese concepto o se repropone, ¿no? Pero entonces la relación aquí con el vínculo de la mujer, la escritura Judith, si vamos cerrando, por y la favor. política es muy importante, ¿no? Entonces aquí más que hablar que las mujeres se dedicaron a escribir poesía y demás, de todo esto hay un trasfondo y eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Una oda a Sucre en un momento político importante en el Ecuador y que lo hagan desde Perú y Colombia es toda una significancia política. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Judith. Te piden por el chat, te pedimos por favor que pongas un poco más de luz porque casi no se te ve. Silvina, no sé si quieres brevemente agregar algo, dado que parece ser que se me fueron un poco los tiempos y Judith habló más que Silvina. Si quisieras agregar algo. No, creo que uno podría conversar largo, pero en todo caso me parece que eso, gran parte de las cosas que dijo respecto a las condiciones en que estas mujeres producían la obra, no es menor que el marido le prologue ¿no? un libro, o digo, todas esas cuestiones que en este texto no están, porque bueno, cada texto tiene su historia, es lo que creo que es rico en términos de historia intelectual o de las intelectuales, explorar, ¿no es cierto? Y poder, sí, me quedo con eso. De acuerdo. Y yo creo que a lo mejor sale en la discusión que planteemos los demás ahora, retomar de Silvina esta cuestión que es nodal de la categoría del intelectual, Judith. Quizás más al ratico esto salga nuevamente, porque sí me parece fundamental y nodal. Como tú hablas de estrategias retóricas diferentes, hablas de unos posicionamientos subalternos de parte de estas mujeres, aunque son centrales de alguna manera en sus ámbitos sociales, pero bueno, a lo mejor sale esta cuestión de la categoría del intelectual más adelante. Le cedo la coordinación de las preguntas a nuestro colega Gabriel. Gabriel, adelante. Muchas gracias, profesor Eimer. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión. Como acostumbramos en esta parte del seminario, la idea es que pues, el público asistente intervenga con comentarios, con preguntas. Yo había puesto en el chat la posibilidad de ir pidiendo el uso de la palabra para organizar la primera ronda de intervenciones. Mientras el público se anima, el profesor Marichal había enviado un par de comentarios, un par de preguntas a Judith y me voy a permitir entonces leer lo que comentó el profesor Carlos. Dice él, el ensayo de Judith es muy interesante, sobre todo por conectar mujeres intelectuales en diversas ciudades sudamericanas. Con respecto a las mujeres en la escritura latinoamericana del siglo XIX, el ensayo cumple su cometido, especialmente en el caso de la producción de las destacadas intelectuales andinas revisadas. Aparte de los escritos en prensa y novelas, sugiere la posibilidad de tener más en cuenta, o sugiero, dice él, la posibilidad de tener más en cuenta dos vertientes importantes que deben enfatizarse más en trabajos futuros. En primer lugar, dice el profesor Carlos, eran comunes entre las clases medias latinoamericanas los almanaques y bibliotecas de señoritas, desde los años de 1840, especialmente en Francia, España y México. Y pregunta que cuándo aparecen los primeros almanaques o bibliotecas de señoritas en los países andinos. Sería la primera pregunta del profesor Carlos. Y en segundo lugar, dice, me parece que valdría la pena comentar la contribución de las mujeres a la educación,
tanto en las escuelas o la escritura de manuales o textos, así como en su condición de tutoras en casa, y referencia el caso de la madre literata de Pedro Enrique Sureña, quien inculcó en su hijo el amor por las letras. Entonces tendríamos esos dos primeros comentarios, preguntas del profesor Carlos. No sé si el público, alguien quiera intervenir, complementar esa primera ronda, que podrían ser un par de preguntas más. Profesor Juan Mayhuashka, adelante, lo escuchamos. El micrófono, profesor, está cerrado. Profesor Juan. Juan, tienes el micrófono cerrado. No te escuchamos. Ahora. Ahora Sí. ya. Perfecto. Muy bien, perdón. No se preocupe. No, tranquilo. Bueno, yo voy a relatar la experiencia de Guayaquil porque a lo mejor nos ayuda a identificar históricamente el concepto de intelectual, mujer intelectual. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, quisiera hacer una pregunta respecto a las redes. No las regionales, sino a las transregionales. Entonces, comencemos con la experiencia de Guayaquil. En 1820, Guayaquil logra su independencia y los periódicos locales, pues, logran identificar un concepto que tiene que ver con la mujer. Dice, de ahora en adelante, pues, las madres tienen un deber republicano y surge el concepto de madre republicana. Entonces, el concepto de madre republicana. Pasan los años y la prensa de Guayaquil se desarrolla, se publica un periódico con el título de Rosicler, que está administrado por mujeres. Esta vez ya no se habla de madre republicana, se habla más bien de la intelectual republicana. Es decir, en los dos casos, el adjetivo republicano es fundamental. Y no creo que se pueda, pues, discutir el rol de la mujer como intelectual en la segunda mitad del siglo XIX sin hacer referencia a esta tarea de fundar la República. Entonces, el concepto de República me parece fundamental para comenzar a pensar a la mujer como intelectual. Eso por un lado. Entonces, República. Luego, pasando a la cuestión de redes, me interesó mucho lo que hace, pues, Judith sobre las redes regionales. Colombia, Ecuador, Perú, y como pues hay una densidad de redes. Me interesaría saber las redes transregionales que se centraron también en Lima. Juana Gorriti, por ejemplo, venía de la Argentina y ella pues tuvo una experiencia en Bolivia y también el resto de la América del Sur, no de la América Latina, sino de la América del Sur, y se instaló en Lima en 1860 y creo que pasó ahí por unos 20 años y logró ser pues una especie de eje fundamental de ese grupo limeño. Eso por un lado. Por otro lado, las redes atlánticas, las podríamos decir. Una literata española, Emilia Serrano, desde 1865 hasta 1915 viajó por toda la América Latina, en realidad por todas las Américas. Ella viajó desde el Canadá hasta el Cabo de Hornos, pero se centró pues en el Cono Sur y también en Lima y en Quito, por ejemplo. Entonces, estas dos personajes transregionales tuvieron un importe, a mí me parece muy interesante, y quisiera saber pues la opinión de Judith al respecto.
Y con esto pues paso la palabra. Muchas gracias, profesor Juan. Profesor Aymer, adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, Judith, felicitaciones. A mí tu línea de investigación me parece muy interesante, entre otras cosas por aquella cuestión que anotaba Silvina de las temporalidades de la producción en historia intelectual y cómo efectivamente la historia de Altamirano pues sí es ahí como un hito muy especial, pero que luego se ha venido trabajando dentro de este campo de la historia intelectual latinoamericana, no solamente a estas mujeres que tú ubicas como subalternas, sino también como intelectuales que han estado o estuvieron en un segundo plano, pero que también son muy interesantes, digamos, para tener un plano general de la historia intelectual del continente. Ahora, yo también quisiera, como Juan, recabar en lo de las redes transnacionales. Yo también, Juan, Judith, demás, tenía referida a Emilia Serrano, pero también hay otro aspecto ahí bien interesante que tiene que ver con la publicación de libros, no tanto de la prensa, por donde creo que transitan mucho estas mujeres, y de revistas, y lo que preguntaba Carlos Marichal, sino de libros. Sabemos que en ese momento, finales del 19, principios del 20, el libro en español se edita en España, especialmente. No quiere decir que en nuestro continente no se hiciera, pero son las grandes editoriales españolas las que hacen esos libros. Entonces, te preguntaba en ese sentido si has encontrado, digamos, a través de esa ventanita de la edición de libros, redes con España, y además hay otro aspecto de las redes, ya no tanto, digamos, en el nivel personal, sino de las redes intertextuales. Circularon en este norte andino con una geografía muy dificultosa, uno leyendo a todos estos personajes, ahora tú que introduces a estas mujeres en sus cartas, uno recuerda que no me llegó el libro, que la carta se perdió, que el libro llegó roto, que mil dificultades. Yo planteo que aún en medio de todas estas circunstancias tan adversas desde el punto de vista geográfico, vadeo de ríos, la falta de comunicaciones, de transportes, si esto circuló, Judith, de alguna manera por este norte andino, y qué tipo de redes intertextuales tú, si es que te has fijado en ello, has podido, digamos, ubicar. Esas serían mis dos preguntas. Perfecto, profesor Aymer, muchas gracias. Creo que podríamos darle paso a Judith para que responda esa primera ronda y mientras tanto el público puede alistar sus intervenciones. Adelante, Judith, por favor. Bueno, gracias. Bueno, creo que son muchas cosas que hay y que hay que explicar. Bueno, para la profe Silvina, quería contarle que la que me evaluaron el proyecto hace año y medio fue la profesora Vincent y la profesora Míseres. Entonces, sí, no es en vano que ellas también me hayan influenciado un poco, y también que ellas me decían que es bien el trabajo porque la mayoría pues se han enfocado como en la obra en sí, ¿no? Lo que es como el análisis textual de las obras, y en este caso es ir un poco más allá de las obras, estudiar las obras, pero también estudiar el contexto de las obras, y ahí es donde voy también, ¿no? Ya olvidé cuántas preguntas son, pero bueno, sí habían álbumes, la que me decía el profesor Morichal, sí habían álbumes, ellas tenían álbumes y ahí coleccionaban, por ejemplo, lo que son poemas, firmas, fotos, esquelas, ¿no? Algo muy rico de todas estas autoras
es la elaboración de collage, ¿no? La mayoría de ellas dejó sus, o sea, por ejemplo, dejan sus familias han donado los archivos, entonces ellas tenían collage, muchas de ellas también tenían lo que se llaman diarios íntimos, ¿no? Y estos diarios también figuran, también hay prensa, correspondencia, y la correspondencia también es correspondencia de todo tipo, ¿no? Hay hasta, por ejemplo, es muy rico el archivo de Mariette en el sentido también hasta económico, ¿no? O sea, están todo lo que son los procesos económicos que tenía la familia, el manejo del dinero, ¿no? Los diarios de cuentas, o sea, es riquísimo. Entonces sí tenían almanaques, también vinculaban en este mundo de los almanaques, en sus publicaciones hacían los almanaques, por ejemplo, de las figuras célebres femeninas, acontecimientos históricos importantes, pero todo de mujeres, obviamente. Hay un transitar, obviamente, también en esa categoría intelectual, y es algo que también creo que es algo que me tengo que entrar a interpelar y a disputar, porque, como lo decía el profesor Mayhuasca, sí ellas utilizaron, hasta hay también un texto de una española que se llama Concesión Arenal, que también estuvo en Quito y en Lima y en Bogotá, que publica una obra que es en 1900 que se llama El Intelectual, ¿no? Y ya ella está muy avanzada de edad y demás, publica su obra, pero también vemos que ellas mismas se van a hablar del intelectual, o sea, como categoría en sí. Por ejemplo, hay un trabajo de Soledad Costa de Samper donde ella habla de la condición de la mujer intelectual como productora, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, habría lo que habla Marx en el General Intellect y todo, ¿no? Ellas sabían que estaban haciendo producción intelectual, ¿no? No solamente escribiendo cartas ni lo demás. Entonces, hay esas relaciones transnacionales y es muy rica, por ejemplo, la relación Guayaquil-Lima. Esa relación yo creo que es, o sea, para los que estamos acá en los Andes y en estas dos zonas, o sea, es riquísimo y urge estudiarla, porque, por ejemplo, una de las ironías que manejaba Soledad Costa de Samper en Teresa la Limeña decía era que toda la guayaquileña soñaba con estar en Lima, ¿no? O sea, Guayaquil era, y el ceviche, bueno, hablaban hasta de las comidas y eso lo hablaban hasta en las cartas, ¿no? Las comidas, y es algo que le van a rescatar después a Gorriti, ¿no? La intelectualidad como dentro de la cocina, y por eso es que tenemos que ampliar estas categorías, porque no sería obviamente la misma transición del hombre intelectual, ¿no? Ni usar lo mismo. Hay otras estrategias y otras formas de darle este rigor, y las redes transregionales son muy importantes. Por ejemplo, en este caso, Bogotá, Quito y Lima es muy rico. Lima y Guayaquil, ¿no? Es más, las logias masónicas, encontramos, por ejemplo, en Lima lo que va a ser una logia que se llama la Flor del Guayas, ¿no? Entonces, este es el río más importante que atraviesa Guayaquil y la vamos a encontrar en Lima. Hay otra que se llama la Gran Estrella del Guayas, ¿no? Que también la vamos a encontrar en Lima. Entonces, digamos que Lima y es muy rico. Y la relación Bogotá y Quito, tal vez por las relaciones diplomáticas, por las relaciones económicas, son súper, súper, súper ricas. La correspondencia que se encuentra, por ejemplo, en el archivo de las cancillerías aquí, ¿no? Los consulados, no los consulados, sino las cancillerías que eran del siglo XIX, que son, que están en el archivo, por ejemplo, histórico de Lima, y en el archivo histórico de Quito son muy ricas, y lo mismo Bogotá. ¿Qué es lo que ha ayudado en Bogotá? Por ejemplo, este rescate de la obra y volver el fondo Soledad Costa de Samper en la Biblioteca Nacional de Colombia y recuperar toda la obra de ella, son más de 1000 documentos, ¿no? Entonces ahí vemos la correspondencia hasta de su esposo y obviamente donde intervenía también Soledad Costa de ella. Entonces podemos decir que sí se circularon, entre ellas cartas y demás. Por ejemplo, también mencionaba ahorita la carta, por ejemplo, que hace Ricardo Palma, diciéndole a Clorinda Mato de Turner, mire, me llegó esta obra de Marieta Ventemilla, y eso es pura política, qué pereza, le dice él, y debería de ponerse a escribir literatura, eso es muy político. Entonces ella le dice, ¿y si lo habrá escrito ella? Pues en la respuesta que le da, sí lo habrá reescrito esa, porque hablando con Mercedes, nosotras no creemos que esa obra la haya escrito ella, sino que la escribió un amante de ella en Lima, y no dan el nombre del amante y demás.
Y entonces después, obviamente con el tiempo, ahorita que se hicieron las publicaciones de las obras de Palma, ¿no? Y todas esas, cuando se reconstruye todos estos archivos epistolares, obviamente esas cartas están ahí presentes, ¿no? Estas cartas hasta de burla, ¿no? Pero de todas maneras Marieta va con ellos al Ateneo de Lima, ¿no? Se presenta, escribe también en los diarios y demás, pero aquí vemos eso, ¿no? O sea, como que no le creían que su obra era de ella porque era una obra muy, muy política, ¿no? Entonces, sí hay unas redes transregionales muy ricas entre Bogotá y Quito, obviamente por las relaciones de capital, y en relaciones de puerto, las que hay en Guayaquil y Lima, ¿no? Entonces ahí vemos que también, obviamente en Guayaquil y Lima hay también unas pugnas también y también unas relaciones súper ricas, pero también como son dos regiones con unas, digamos, unos imaginarios políticos, porque siempre se ha pensado que Guayaquil es muy liberal y Quito es un poco más, obviamente por toda la trayectoria histórica, ¿no? El peso de la Iglesia Católica y demás, hay diferencias, ¿no? Y las hay también en la política y en la época de la política, ¿no? Soledad Costa de Samper, por ejemplo, tenía referentes muy negativos de Marieta de 20 Milla también, ¿no? O sea, casi ninguna de ellas en sí era muy, muy querida a Marieta, ¿no? Por su misma participación en política. Entonces, lo que les iba a decir aquí era que sí, también hay unas redes intertextuales del libro, por ejemplo, hay una carta de Soledad Costa de Samper cuando le llega un libro de Mercedes Cabello, ¿no? Entonces ella dice que el libro le llegó, pero le llegó húmedo, ¿no? Le llegó mojado, que cuando lo lee, o sea, no le gustó tampoco el libro, y eso lo referencia en una carta a su cuñada, ¿no? Que no le gustó el libro tampoco de ella porque ese libro era como una reivindicación de las mujeres prostitutas, algo así, o sea, como les decía, o sea, más que yo decir que hay unas redes orales, sí hay redes que al exterior se tienen que mostrar de una forma, pero internamente en la correspondencia, y no solamente que ellas escribieran en prensa, ¿no? Ellas, la mayoría tiene libros, por ejemplo, en este caso Soledad Costa de Samper, sus libros están publicados en París, en Bélgica, ¿no? Las redes con España también son muy ricas, ahorita que nombraban, por ejemplo, a la baronesa de Humboldt, a la baronesa de Wilson, que llega y ella también va a estar en Quito, va a estar también en una charla en la Sociedad Jurídico-Literaria de Lima. Ella reseña a estas mujeres cuando vienen los periódicos, a ella le dan la voz en los periódicos y ella le dice en los periódicos, gracias a la Senia Larriba de Jona, Moscoso por haberme invitado, gracias a Zoila Ugarte. Entonces, en la prensa, cuando estas mujeres llegan a las ciudades, la prensa de corte político, ¿no? Les hace su venia, quién llegó, a quién va a visitar, dónde se va a quedar, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, también a Concesión Arenal, que es española, y ella va también a estar en Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Entonces, como lo decía ahorita el profesor, hay también unas redes transatlánticas, ¿no? Hay unas redes transatlánticas, hay unas redes, en este caso, transregionales, como lo vemos, el estudio, por eso también la idea y la apuesta es el estudio comparado, ¿no? O sea, hay procesos comunes, hay procesos de choque, pero también hay procesos únicos, ¿no? O sea, ¿quién fue el primero en publicar un texto para las mujeres? Los hombres, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca de Señoritas, que fue publicada en los años 50 en Bogotá, digamos que ese va a ser el primer texto de mujeres, para mujeres, perdón, de hombres para mujeres, pero ya la primera circulación de mujeres para mujeres la hace obviamente Gorriti con el álbum en 1874, con el periódico El Álbum, y también esto también es muy importante, ¿no? Cómo llaman a sus álbumes, a sus trabajos el almanaque de señoritas, el álbum de la familia, el álbum de la mujer, ¿no? Porque como lo decía el profesor, el álbum es algo muy íntimo, y por eso aquí, más que destacar yo los salones, que eran algo más de tipo doméstico, íntimo, en este caso son las sociedades literarias, en este caso son los ateneos, ¿no? Y los clubes literarios. Y la mayoría de estas, por ejemplo, en este caso, Marieta 20 Milla está en un club político y Zoila Ugarte también está en el club político liberal. Entonces,
¿qué les digo? Hay mucho material, cartas, fotografías también, algo que es muy importante, y quienes las retratan, ¿no? Porque la mayoría de sus fotografías están en los trabajos, entonces, quién las hace un boceto, ¿no? ¿Quién las dibuja o quién las retrata? Es muy importante porque cuando estaba haciendo esto de rastrear ello, me daba cuenta que el que la retrató, por ejemplo, era amigo del presidente y era un político, era un hombre liberal o supremamente conservador o un radical. O sea, en vano ellas llegaban a una ciudad y interactuaban con las imprentas, interactuaban con los artistas, interactuaban con un sector muy amplio, ¿no? No sé si yo no les di respuestas, pero es muy amplio esto. Vale, Judy, muchas gracias. No sé si el público quisiera formular alguna otra pregunta. Creo que por cuestiones de tiempo tendríamos un par más de intervenciones antes de concluir la sesión. Profesora Alexandra, adelante. Y muchas gracias. Bueno, Judith, a ver, es evidente que conoces y te apasiona lo que estás estudiando, lo cual es muy bueno, que tienes un trabajo de archivo monumental, lo cual también es muy bueno, porque generalmente cuando uno estudia mujeres es al contrario, no tiene los archivos correspondientes. Sin embargo, a mí me parece que lo que te falta es metodología. Si tú hablas de redes y en realidad tu trabajo no tiene nada que ver con redes, discúlpenme que se los diga, ¿sí? Tú estás estableciendo vínculos y eso es muy bueno. Estás restableciendo la espacialidad por la cual circularon determinadas mujeres que estuvieron vinculadas en un momento de la historia. Eso no las convierte en una red, ni hace que tu trabajo sea un análisis de red. Ni siquiera el que tú menciones que Lima fue un lugar central, lo convierte en un nodo. Es decir, así como Silvina te hizo preguntas muy puntuales, que creo que te sirven de guía para hacer un trabajo más estricto en lo que tiene que ver con por qué las mujeres, por si se las puede considerar o no, qué relación tienen con el campo político, para entender su función pública, etcétera. Yo te podría hacer un montón de preguntas en torno a redes, desde las más básicas. ¿Cómo se conocen? ¿Quién las contacta? Es decir, ¿quién es el mediador realmente? Porque esos son los nodos, ¿sí? ¿Cuánta circulación e intercambio hay entre ellas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A través de qué medios? ¿Es unilateral, es bilateral, es multilateral? O sea, lo que hace realmente un análisis propiamente de redes no está ahí todavía. Tienes todo para hacerlo, pero tienes que tener primero el bagaje metodológico para entender realmente cómo buscar en tus fuentes y qué datos sacar de ellos para poder encontrarlo y realmente visualizar, permitir visualizar, recomponer las partes de una red, ¿no? Porque si no es como si fueran más que una red, que es un todo con un orden en un momento determinado de la historia, tú lo que tienes son como estrellas fugaces que pasan por el mundo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Creo que lo puedes hacer, sí, porque tienes un archivo monumental que te permitiría hacerlo. Tienes los datos que puedes hacerlo. Pero sin una mirada metodológica, posiblemente navegues en esos datos. Entonces, más bien mi llamada es una invitación, ¿no? A que definas, porque también estás entre la historia literaria, la historia de género, la historia intelectual, la historia de la red, y todo no se puede. O sea, tienes que en algún momento definir que tu ensayo, tu trabajo va a tener una perspectiva y por lo tanto va a tener una metodología y no otra. Y entonces, bueno, eso te marca límites para bien y para mal, ¿no? Yo no sé si ahorita estás en condiciones, si estás, me encantaría escucharlo, esto que yo te decía. A ver, ¿realmente quién es el mediador? ¿Quién las pone en contacto?
el que estén juntas en Lima, con suerte podemos hablar de que son el grupo de Lima de mujeres de tal periodo, porque coincidieron. Eso no las convierte en una red. Y en el momento en que se vuelven a sus países o se mueven, la pregunta es qué las hace seguir siendo una red. Y una red siempre tiene que haber intercambio. Si no hay circulación, no hay red. No importa cuántos vínculos existen entre las personas, porque se reconfiguran las redes de manera permanente. Entonces, a mí me gustaría al menos que ahorita pues, nos anticipes, porque estoy segura que lo sabes. Previamente, bueno, ¿quién las pone en contacto? ¿Quién pone en contacto a quién? ¿Sí? Si es que lo tienes más o menos, al menos de alguna, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profesora Alexandra. No sé si el público quisiera participar con otra intervención, algún comentario. Si no, yo me tomo la licencia de No, formular. Gabriel, Marcelo está levantando No lo tenía acá. No, adelante, Marcelo, por favor. Sí, sí. Perfecto. Pues les pido perdón porque mi español se queda un poco oxidado, pero creo que se puede comprender. Voy a hablar despacio y caso no me haga entender, les pido me digan para que yo pueda reformular las cuestiones. Yo tenía dos preguntas. Primeramente, felicitar a Judith por la ponencia, por la presentación y también a Silvina por las cuestiones. Y me gustaría quizá hacer una pregunta acerca del espacio intelectual o de campo intelectual, porque Silvina habló de la autonomización del campo intelectual, que es algo muy importante este concepto para Bourdieu, cuando habla ahí de la autonomización, de la creación de las reglas y de la capacidad de refratar las reglas exteriores a este espacio, ¿verdad? Entonces, cuando usted está presentando la producción bibliográfica de estas mujeres, yo pregunto eso, quizás sea ahí el inicio de la autonomización de este espacio intelectual, o quizás no sea aún un espacio intelectual, pero algo que se produce, algo que empieza ahí, quizá, no sé. Esto es más una interrogación do que propiamente quizá algo que pueda contribuir, pero también me pregunto al respecto de las temáticas que estas mujeres estaban escribiendo en este momento. Digo eso porque hay un poco de la historia de la intelectualidad femenina. Las mujeres estaban muy ocupadas con la escrita de manuales escolares. O sea, eran profesoras, directoras y, por supuesto, escribían manuales escolares en este momento, ahí en inicio de los siglo XX también. Y por eso hay algunos trabajos importantes. O sea, las mujeres estaban también escribiendo acerca de las cosas de la casa, de cómo arreglar la casa, de cómo, o sea, muy también aquí lo que la Iglesia Católica permitía y de forma que normatizaba también estas temáticas, lo que se puede decir y aquí lo que no se puede decir. Y eso es importante también porque así como habló Juan de la cuestión del Estado republicano, pero también un Estado republicano que todavía no es laico. O sea, la Iglesia Católica tiene mucho poder ahí también. Entonces, me gustaría que quizá usted pudiera hablar un poco al respecto de las temáticas, de lo que se podía hablar y de aquello que no se podía. Bueno, es eso, gracias. Perdón Muchas por gracias. el español. No, Marcelo, muchas gracias. Muy bien. Yo quisiera introducir aquí un elemento muy pequeño para poder darle la palabra a Judith y complementando un poco lo que Marcelo acaba de señalar, mm, conociendo un poco, por ejemplo, la trayectoria de Soledad Costa de Samper,
y de mujeres de esa generación, por lo menos para el contexto colombiano. Me gustaría saber, Judith, si tú has identificado ya, no sé si como lenguaje político, pero sí todo lo que tiene que ver con el discurso y la práctica de la caridad, digamos, la actividad en prensa, todo lo relacionado con, digamos, su participación en la esfera pública, creo que tiene una matriz allí interesante que puede ayudar a entender en buena medida cómo van a articularse todo lo relacionado con el hogar, con la formación religiosa, con la formación cívica, con todo el tema educativo, con el ideal de feminidad, en fin, con toda la familia además. Entonces no sé si has explorado por ese lado algunas de tus fuentes y algunas pues, de las entradas que has hecho a los trabajos. Entonces, no sé, Judith, te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias a la profesora Pita González por el comentario. Obviamente, cuando yo leí el artículo de ella sobre cómo se forman las redes o qué es una red y cómo se leen las revistas en este caso, ¿no? El hecho de que se citen entre sí no quiere decir que sea una red o que, por ejemplo, ninguna de ellas estuvo el mismo año en Lima, obviamente. Mi trabajo, obviamente, es un trabajo, en este caso, lo que yo presenté hoy no es lo que yo voy a hacer de mi tesis, ¿no? Mi trabajo, yo estoy haciendo un doctorado en sociología y me fue muy complejo discutir, hacer una tesis en términos de un doctorado de sociología con el término redes transnacionales. Digamos que eso fue uno de los primeros, de una de las primeras batallas que yo perdí. Perdí al querer hacer un trabajo de redes, porque en la sociología, pues usted sabe que es muy complejo, y más, por ejemplo, con la idea de la categoría de nodo, con cómo se pueden mapear estos procesos, ¿no? Cuantificar para ellas era un proceso muy cuantificable, y digamos que no es porque la sociología tenga ese sesgo en sí, sino que es más bien en términos de las escuelas donde uno está, ¿no? Y obviamente el término en la sociología, por ejemplo, aún sigo batallando porque mi examen, por ejemplo, aquí conecto lo que hice con lo que me pregunta el otro compañero de Brasil, mi examen doctoral fue sobre el campo andino y la pertinencia del concepto de campo en Pierre Bourdieu, ¿no? O sea, lo que yo podría decir aquí es que este es un campo incipiente. O sea, esto no es el campo de la autonomía que se va a realizar, por ejemplo, las mujeres en el siglo XX, ¿no? Aquí todavía, por ejemplo, como le dice el compañero, todavía hay un peso, por ejemplo, muy importante de la iglesia, muy importante de la mujer como una mujer del hogar, ¿no? Pero aquí también hay procesos internacionales, ¿no? El ángel del hogar es una construcción, obviamente, dentro de la idea del capitalismo, ¿no? Este capitalismo que surge, obviamente, la idea del obrero, la idea del capitalismo, todo esto está junto aquí. Silvia Federici lo ha explicado muy bien cuando comenta, por ejemplo, cómo las mujeres aquí hacen un proceso, ¿no? De lo que decía Marx, de llenar el intelecto, ¿no? De formular una producción no económica, pero sí una producción que también está dentro de un plano económico, una producción que también está dentro de un plano intelectual, ¿no? Y obviamente me falta la metodología porque yo de una u otra forma no me centré más en las redes, sino que mi trabajo en sí, como lo decía ahorita la profesora Silvia, y lo que he dicho yo, es un trabajo propositivo, no es un trabajo concluido. Y obviamente el trabajo de las redes en sociología fue muy complejo, ¿no? Batallarlo, y por eso digo que lo perdí, porque no pude articularlo, obviamente, con los parámetros que manejan acá desde la sociología más un poco cuántica. Obviamente, planteé, ese va a ser lo quité del tema, pero como me decía hace poco que me tocó dar un avance de tesis, la profesora me decía, no lo dejes, tienes que más bien ver cómo puedes situar esa idea de las redes, ¿no? Porque en la sociología las redes, cuando uno lee esos trabajos, son totalmente diferenciados a cómo los hacen los historiadores, ¿no? Entonces, digamos que esa batalla también por términos de practicidad, entonces fue por los lenguajes políticos. Yo lo que voy a articular aquí son ciertos lenguajes, ciertos conceptos que dan las mujeres y sobre todo en los procesos de historización, ¿no? Como la historización de ellas es muy importante, ¿no? Claro, algunas de ellas hicieron manuales escolares también y algo muy importante que hicieron en esta época, lo que se llamaban los manuales de economía doméstica,
¿no? Esos manuales de economía doméstica también están muy, muy enlazados con ese contexto de economía política, ¿no? Así como hay una economía moral de la que hablaba Thompson, también hay una economía, en este caso un poco también moral, que es la economía doméstica, y dos mujeres colombianas publicaron también, en Perú, en Ecuador también se publicaron manuales de economía doméstica, a veces por hombres, a veces por mujeres, pero es muy importante ver aquí cómo este no es un campo de autonomía, no es un campo propio, porque Bourdieu sí dice que el campo es totalmente autónomo cuando se separa del campo económico, político, perdón. Cuando el campo político y el campo literario se separan, son dos cosas, ¿no? Entonces, en este caso, esto es un campo incipiente. Y podríamos decir que en algunas cosas las mujeres tienden a ser un poco más modernizantes, obviamente, porque en este momento hay un fenómeno internacional, hay un fenómeno mundial, en este caso es un fenómeno social, que es la mujer moderna. O sea, la mujer moderna entra en esta etapa, no entró ni en la colonia, ni en la independencia, ni a finales del siglo XX, ni a principios del XX, no. Es más o menos a partir de los años 50 del siglo XX, del siglo XIX, donde estas mujeres empiezan en este campo. Obviamente, cuando uno usa la palabra, el concepto de campo lo usa a diestra y siniestra, pero no es un campo, es la incipiencia de un campo. Y es más, si uno plantea las teorías de Bourdieu a lo que es América Latina, pues no vamos a tener el mismo campo europeo, ¿no? Porque aquí hay unas diferencias tenaces, ¿no? Hasta hablando de los procesos de racialidad y género, aquí ya el campo de Bourdieu, por eso cuando yo hice mi examen decía que es pertinente, pero también es un arma de doble filo, es de la utilización del campo bourdiano. Sí, no hay metodología, aquí no hablé de metodología, no voy a seguir las redes, lo mío va a ser un análisis de los lenguajes, en este caso políticos, y desde ciertos conceptos. Estas mujeres, obviamente, lo que es la Astenia Larriba de Llona, ¿no? Lo que es Soledad Costa de Samper, obviamente hicieron todos los procesos de caridad habidos y por haber desde el lenguaje, ¿no? Y la caridad también como una idea de ciudadanía, fue muy manejada por ellas. Hay un trabajo también de Ana Pelufo, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, el concepto de caridad en la Astenia Larriba de Llona. La Astenia Larriba de Llona, con este periódico que llamaba El Tesoro del Hogar, lo más chistoso es que el prólogo, ¿no? El prospecto del periódico está dedicado al Papa, ¿no? Y a toda la curia quiteña, a toda la curia habida y por haber en Italia, ¿no? Entonces, digamos que por eso yo les digo y planteo, ¿no? A pesar de que sean periódicos que hablen de la caridad, cómo se reza, cómo ir a la iglesia, o cómo las mujeres participan en asociaciones como el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que va a ser una sociedad, por ejemplo, muy importante aquí en el Ecuador y en Colombia. Hay correspondencia entre esas dos sociedades, por ejemplo, hasta con la Sociedad del Sagrado Corazón de Buga. He encontrado aquí que hay una correspondencia muy, muy brutal en el archivo de acá del Ecuador, porque pues digamos que la relevancia de la historia pues, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para mí, la caridad más, o sea, las mujeres católicas la van a usar obviamente también como un imaginario religioso, pero también como una disputa, ¿no? O sea, quienes en el espacio público se apropian de esto, ¿no? Como por ejemplo estos hacen hasta carrozas y carnavales y demás, y todo esto está aquí la mujer, ¿no? La fotografía que ya involucra aquí esta época se visualiza ello, ¿no? Entonces, digamos que los temas que trabajan las mujeres y las temáticas, la caridad va a ser una, ¿no? La mujer, o sea, es que el concepto de mujer va a estar, o sea, todas ellas se van a plantear hasta que es mujer, ¿no? Entonces se van, por ejemplo, a Eva, a los textos sagrados, a los textos filosóficos que decía Aristóteles de la mujer. Entonces, ellas van creando como una arqueología genealógica de su concepto, y también el concepto o lo que van a usar aquí es el hogar, ¿no? La caridad, el hogar, la familia, aunque uno lo ve que hay tan tradicionales y conservadoras, son estrategias, obviamente, como decíamos ahorita, retóricas, poéticas, y también, como decía, los actos del habla, ¿no? Los actos del habla que están detrás de ello, ¿no? El enunciar la caridad como un proceso de incursión, por ejemplo, en el espacio público, ¿no?
y también de las mujeres laicas, no solamente las mujeres de la iglesia y las relaciones que hay con ellas y también la burla que hay a ellas, ¿no? Por ejemplo, ayer leía como una de estas mujeres tenía un poema que se llamaba Me voy de monja y decía, me voy a vivir rico, mantenida, voy a comer rico, buenos vinos, voy a dormir hasta la hora que quiera, me voy a chismosear a la plaza, eso es ser monja, ¿no? Entonces, habían ideas y habían retóricas y habían conceptos muy, muy importantes. Por ejemplo, el de caridad, para mí es un concepto importante como es utilización del espacio público y como figura, ¿no? Como ellas figuran, quién es la que más hace caridad, o en este caso, quién lidera grupos de caridad, ¿no? Y las tenía arriba de Jonah y Soledad Costa de Samper, yo creo que ellas dos son las que más enfatizan en ese tema, por sus Perfecto, tendencias Judith. conservadoras. Vale, Judith, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya podríamos ir dando cierre a la sesión antes de que el profesor Aymer, digamos, despida y cierre el encuentro de hoy. Quisiera comentarles y compartir con el público que el 28 de noviembre tendremos nuestra sesión número 86 con una ponencia titulada La construcción patriótica desde el prisma de la prensa periódica ilustrada, cuestionamientos letrados a los relatos de viaje europeos por América, de Mariana Rossetti. Y extender la invitación para que el 5 de diciembre nos acompañen en la presentación del libro de Marina Alvarado, Alexandra Pita y Paula Bruno, embajadoras culturales, que será un evento especial con el que cerraremos el año de actividades. Profesor Aymer, le cedo la palabra para el cierre formal. Muchas gracias. Profe, el micrófono. Gracias, Gabriel, a los anuncios que hacías. Valga la pena también señalar que estamos preparando algunas actividades el año entrante para celebrar los 20 años de este seminario, 89 sesiones, es un seminario permanente que yo creo que ha sido un espacio importante, interesante, como Quilmes, en fin, otros puntos ahí de la geografía latinoamericana para empujar esta historia intelectual. Y bueno, no queda más que agradecer mucho a Judith González por presentarnos su texto. Por supuesto, Silvina, muchas gracias por tus comentarios, por tu participación. Y nos veremos entonces a finales de noviembre para la próxima sesión. Buen gusto haberlos visto a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Agradecida, que estén bien.